Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. Hoy tenemos nuestra entrega número 238. Esta masterclass es muy especial, es un capítulo especial dedicado a todos los asnos y a la parte de los mulares. Y tenemos una persona que es un referente internacional. Desde México tenemos a Mauro Madariaga. Y bueno, Mauro, quiero que seas tú quien brevemente se presente y bueno, vamos para adelante. Activa tu micrófono, eso. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Alejandro, a la Fundación Tequendama. Para mí es un placer poder hoy estar acá y poder seguir aprendiendo, seguir compartiendo estos conocimientos. Y creo que hace unos 3, 4 años empezábamos a hablar un poquito en este espacio sobre algunas actividades que podían realizar los burros. Hoy en día creo que ha ido creciendo esta parte y pues para mí es un honor poder estar de nueva cuenta en este espacio y poder compartirlo otra vez ya con algunas otras actualizaciones que estamos estando generando. Bueno, yo soy Mauro Madariaga, tengo alrededor de 25 años trabajando con Equidos de trabajo. Tengo aproximadamente 15 años que me dedico al tema del comportamiento de la etología aplicada en burros, mulas y caballos. Y he trabajado para diferentes organizaciones de bienestar en animales de trabajo. He tenido también algunos proyectos con algunas organizaciones o fundaciones o centros de equinoterapia en diferentes partes del mundo. Uno de mis objetivos es también un poco cambiar esa percepción que se tiene hacia ellos. Muchas veces, ahora lo vamos a ver, pues tendríamos esta parte social con una percepción totalmente peyorativa, pero que a través de estos años se ha ido construyendo. Soy licenciado en Ciencias de la Educación, estudié Medicina Veterinaria y ahora voy a ingresar a la maestría en Ciencia Animal para ir generando más conocimientos. Entonces, esto es un poquito de la historia que he llevado. Me ha tocado estar también en diferentes procesos dentro de esta historia de vida con los équidos para también ver un poquito la forma, ¿no? No es lo mismo de hace 15 años, que estamos hablando relativamente corto el tiempo, que hoy en día ya se está visualizando mucho más y ha tenido mucha fuerza ya la presencia de los asnales como de los mulares en diferentes situaciones que podamos decir como función zootécnica o actividades hoy en día. Entonces es un placer estar hoy en día con ustedes. Muchas gracias, Mauro. Pues, entonces, si las cosas, vamos con la presentación. Ok, pues vamos a estar hablando hoy en día sobre la etología aplicada en asnales mulares para el bienestar de los equinos. Eh, para mí es importante, creo que muchas veces, ¿no? Hablamos sobre estas cuestiones que les hacía mención, sobre esta percepción, creo que yo es social y cultural que se ha creado y que se está transformando cada día. Hay gente más apasionada en los diferentes sectores, en los diferentes países, pues, pero también todavía se sigue fomentando, ¿no? Como esta figura cuando hablamos de los burros, que son necios, que son tontos, que son lentos, que no sienten dolor, que son mensos, que son peligrosos. O sea, hay mucha connotación peyorativa muy arraigada en este sentido. Igual también las mulas tienen esta fama, ¿no? De que son peligrosas, son muy ágiles, son muy defensivas. Y creo que cada vez a raíz con la gente que hoy en día puede tener sus propios espacios, sus propios criaderos y sus propias experiencias, pues se ha ido transformando cada vez más, que son animales totalmente únicos y con sus individualidades dependiendo de la especie. Mencionaba hace un momento que había esta creencia de que un burro pues era un caballo chiquito y que una mula pues iba a comportar igual que a un caballo. Hoy en día hay muchísima investigación donde ya se empieza a abordar o se le da ya como ya se le da en particular una atención, por ejemplo, a los burros, a las mulas,
versus caballos, que de alguna manera vamos a empezar a darle ese bienestar, a brindar esas necesidades que yo les llamo básicas, tal vez de la especie en general, hablando de caballos, burros y mulas, pero en particular, ¿sí? Ahora sí, como burros, caballos y, y mulares, ¿vale? ¿Qué es la etología aplicada? Me gustaría, quiero que agarren como esto de fondo, porque es algo muy importante para mí tener esta premisa y esto es un concepto, es una disciplina que consiste en adaptar las técnicas de manejo a los patrones del comportamiento de los animales y no ignorarlos. ¿A qué se refiere? Que tengo que conocer el comportamiento de mi especie, si es un burro, si es una mula, es saber cómo se comporta. Y así podré tener técnicas de manejo que van a incluir las técnicas de mejorar la relación animal, de mejorar también de alguna manera las técnicas de aprendizaje que incluyen el amansar, el entrenar, el arrendar, me atrevo a decir, a estos animalitos, pero también tiene mucho que ver en fomentar y que expresen sus comportamientos naturales de ellos. Esto nos va a ayudar a comunicarnos, nos va a poder ayudar a entendernos y nos va a ayudar también como a conectar desde otros ángulos. Esta disciplina me gusta mucho porque es una ciencia que se agarra de muchas áreas, muchas disciplinas que si lo vemos de una manera holística, están tratando de abordar el bienestar de los animales, en este caso de los asnales y de las mulas. Entonces, como eh, una introducción breve a esta línea de tiempo, nada más sería importante, ahí está, recordar, ¿no? Que bueno, que los équidos, los antecesores de los équidos, en este caso caballos, burros y cebras, ajá, aparecieron hace 60 millones de años, son como los datos importantes. Después de ahí viene otro hecho importante, que es que a través de investigaciones, ahorita les presento algunas, se dice, ¿no? Se dice en esta línea de tiempo que llega de 3 a 5 millones de años, se decide este Iracotherium decide unos irse hacia zonas desérticas, que estamos hablando que ahí se desarrolla y que evoluciona el burro, a zonas de praderas, que son los caballos, y a zonas semiáridas o de estepa, que se fijan más hacia las cebras. Entonces, este hecho ahí rompe, ¿no? Rompe mucho la situación de poder decidir, ajá, yo siempre lo llamo para poderlo entender, ¿no? Aquí es donde se divide, yo quiero ser burro, yo quiero ser caballo, y yo quiero ser cebra. Entonces esto tiene mucho que ver, es un dato muy importante, porque a partir de estos entornos, ellos van a adaptarse a esas situaciones o a esos entornos y van a desarrollar ciertos comportamientos únicos. Esto no hay que perderlo de cuenta porque a través de estos años hay evidencia ya científica que se habla que los burros fueron domesticados hace 7,000 años. Mientras hoy en día la teoría, por ejemplo, en el caso de los caballos se habla de 6,000 a 5,000 años. Entonces, este es un hecho que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que el burro se domesticó antes que el caballo por cuestiones eh, en este tiempo para hacer alimento, y creo que esta parte también es muy importante recalcarla, que han sido los animales que también hemos sido por mucho tiempo no comprendidos o no entendiendo el comportamiento de ellos. Otro hecho importante entonces, si nosotros hablamos, estamos en el 2023, si vemos hace 60 millones de años, hace 3 5 millones de años, deciden ser burros y tenemos 7,000 años de haberlos domesticados, pues en realidad en esa línea tenemos muy poco conocimiento de estar interactuando con ellos. Entonces, a lo que voy es que ellos han adquirido comportamientos, ¿sí? De hace millones de años, y a veces queremos o cuando no consideramos, volviendo a la diapositiva anterior,
pues hablamos mucho, ¿no? De que son animales tercos, de que son animales necios, pero en realidad tiene un porqué y hoy lo vamos a tratar de describir. Como se los decía, hay diferentes estudios que han determinado el momento de la división del burro y del caballo. Hay estas cuatro teorías, la que más he encontrado como de referencia es la de 3 a 5 millones de años, la que les había puesto en esa línea de tiempo. Aquí también se habla, ¿no? De esta parte de los 7.000 años de domesticación que principalmente se desarrolla y ahí las primeras evidencias en Mesopotamia y posteriormente en Egipto se van dando estos estudios que se van recabando a través de las investigaciones que se hacen. Como se los dije, entonces si nosotros tenemos 7.000 años, ajá, contra 5 millones de años, entonces realmente en esa línea de tiempo pues estamos apenas conociendo. ¿Vale? Una vez teniendo como esta introducción del tiempo para saber qué es lo que está sucediendo, pues vamos a hablar sobre los comportamientos naturales de los burros en especial, me voy a enfocar, pero aquí se realiza un estudio donde hablamos sobre cómo se comporta un animal en un estado natural. Este doctor hizo este estudio donde descubrió o donde hicieron etogramas para ver qué es lo que pasaba en la vida de un burro salvaje, ajá, durante un día. Obvio, son animales que han estado en semilibertad, por así decirlo, porque están controlados, pero descubrieron que un animal, su comportamiento natural, aquí hablamos de los équidos, ajá, era comer y caminar. Entonces, cuando yo leo esto, es una parte muy importante y decir, wow, estamos modificando todo ese comportamiento de los animales cuando están encerrados. La otra parte es el descanso, es muy importante, y la otra parte de la sociabilización, ojo, que es diferente la sociabilización a estar en grupo o en manada. Aquí se refería a la sociabilización, que se estén acicalando, que se estén dando aseo mutuo. Es en teoría muy poco, pero ellos pueden estar en una grande manada y ahorita lo vamos a ver y lo vamos a estar desarrollando. Entonces, si nosotros empezamos a ver que el comportamiento o las necesidades de un équido, en este caso de los asnos y de las mulas, que ahorita no me voy a involucrar tanto, de los asnos es camino y como, ¿sí? Y descanso y también en la parte social del cuidado mutuo que se atraviesa. Entonces, ahí se van fijando ciertos comportamientos. Ahora, estamos hablando de un animal o de una especie precosocial. ¿Qué quiere decir? Que ellos prácticamente a la hora, ¿sí? De nacer, ellos son capaces de ver, de oír, de ponerse de pie y de realizar las funciones propias de un individuo adulto. Y esto otra vez cambia esa percepción que tenemos, que pensamos que nosotros, por ejemplo, o que los animales puedan tener las mismas necesidades humanas y cuando es al revés y hay que tener en cuenta que ellos tienen otro cerebro, tienen otra forma de ser. Y aquí es a donde también tenemos que darle importancia que son animales o que son seres con diferente tipo de mente. Nosotros tenemos esta función, somos atriasales, que significa que nacemos ciegos, que todavía dependemos del cuidado parental. Ajá. Hay a otros animales que prácticamente nacen sin pelos, sin plumas, y estamos hablando, por ejemplo, de un perro, de un gato, que tienen este sistema y considero que el humano estamos dentro de este concepto. ¿Vale? Entonces ahí simplemente si lo vemos, somos totalmente diferentes. Y esto a mí, cuando yo lo empiezo a leer, a descubrir, dije, ok, con razón, lo que yo quiero, pues el animal no lo entiende o son diferentes las necesidades desde el punto de vista de esta cuestión, ¿no? Y aquí podemos hacer un poquito el paréntesis de que es un cerebro presa y es un cerebro depredador, ¿vale? Entonces,
¿Qué comportamientos? Si nosotros sabemos que la especie tiene esas cuatro necesidades básicas, ahora me voy en la especie. Se dice mucho que es muy importante entonces tener en cuenta que otra vez que un burro no se va a comportar igual que un caballo. Muchas veces, o lo que me ha tocado observar, es que gente que tiene conocimiento sobre cómo entrenar a un animal, cómo amansar a un caballo, perdón, lo quiere aplicar en burros y muchas veces no es lo correcto. Pueden lograrlo, sí, pero esto va a depender mucho también de la forma en cómo lo estamos haciendo, pero hoy en día se están desarrollando técnicas muy específicas para implementar en el primer contacto, en el amansamiento, incluso para entrenarlos en las diferentes actividades que vamos a estar describiendo en este momento. ¿Sí? Algunos rasgos que tienen los burros es que siempre se ha dicho, ¿no? Que son precavidos y curiosos. Y esta situación a veces la relacionamos que son necios. Ellos primero van a evaluar cualquier situación si es buena o es mala. Y dependiendo a ellos, van a tener que actuar. Por ejemplo, los burros, cuando ven una reacción ante una amenaza, lo que van a salir es, ok, tengo miedo, salgo trotando, despacio, me paro, evalúo la situación y si veo que ya no es amenazante, me quedo ahí. Si veo que es amenazante otra vez, vuelvo a trotar y me vuelvo a parar y vuelvo a investigar si es curioso. Evalúan esta situación. O en su defecto, otra de las reacciones es congelarse, ¿vale? Y esto, otra vez, pensamos que el burro es necio y que nos quiere hacer la vida imposible en ese sentido. Otra característica que tienen estos animalitos está relacionada con el contacto físico. ¿El contacto físico para qué sirve? Para ser parte de la sociabilización y también crear vínculos afectivos. Ellos habitualmente son de contacto físico muy tosco, se recargan entre ellos, hacen choques entre ellos. Este comportamiento es para generar vínculos afectivos. Cuando vemos estas imágenes, por ejemplo, lo primero que pensamos los humanos, no, es que se van a lastimar, es que se van a matar. Cuando la psicología, por ejemplo, del burro es totalmente diferente, que ellos, aquí va una frase que me encanta decir, los caballos a mi experiencia ceden a la presión versus los burros o los asnos se recargan en la presión. Entonces es un conflicto que cuando yo me acerco y el burro se quiere acercar y me quiere poner la cara y me está aventando el cuerpo, llega un momento que puede ser agradable, pero para mí llega el momento que lo empiezo a alejar el burro y viene otro contexto o otro concepto, perdón, que se llama el reflejo de oposición. Y el reflejo de oposición en burro lo tiene desarrollado durante toda su vida. ¿Y qué es el reflejo de oposición? Que si yo hago presión, el burro va a hacer contrapresión. Y esto muchas veces, otra vez, se piensa que los animales, ¿sí? Son no se quieren alejar, que quieren estar recargándose. Pero esto es vital, simplemente lo que dice ahí. Para ellos es darse seguridad mutua. Muchas veces que nos enseñan, espacio vital, aleja al animal, dale cuerda, cuando en realidad pudiera ser un comportamiento o una alternativa que pudiéramos aprovechar para generar esos vínculos con ellos. También en esta parte, ¿no? Esta parte muchas veces el contacto físico pues se representa mucho en el juego. Hay momentos que hay que saber distinguir, y esto es parte del estudio de la etología, saber en qué momento es una agresión versus es un juego y que se puede descontrolar al final de cuentas. Me ha tocado verlo desde un punto de vista natural, que incluso el juego entre machos es muy,
lo que decíamos, muy brusco, muy fuerte, que incluso se pueden arrancar pedazos de oreja o pedazos de cola. Pero esto para ellos es como esta parte de excitación. Obvio, cuando tú metes a un caballo, tal vez el caballo pueda decir, yo no quiero esto, yo me alejo y el burro está de intenso, entonces hay que saber mediar o hay que saber en qué momento poder interactuar, a qué niveles podemos también que ellos puedan sociabilizar, pero sobre todo ya estando en nosotros en un estado de domesticación, tenemos que modular y tenemos que enseñar a los animales que tal vez estos comportamientos pues no son como los más correctos para nuestras propias necesidades o para otros animales. Lo que les decía, el reflejo de oposición tiene que ver mucho en esta parte de que si el animal, creo que esta es una imagen a nivel mundial, donde está el burro, jala a una persona y el burro se echa para atrás y el otro jalando. Y esto lo podemos ver cuando quieres capturar a un animal y él se va y se jala, o cuando lo quieres echar a caminar y él se bloquea, o simplemente cuando quieres levantar una pata de un burro, él se va a recargar. Entonces empezamos a darle estas connotaciones de que no se deja, que es necio, que nos quiere hacer la vida imposible. No, el reflejo de oposición es algo, es un comportamiento muy natural de estos animales. Y que muchas veces cuando no sabemos sobre esto, pues se ocasiona una mala comunicación y se empiezan a utilizar técnicas de manejo que estén alterando el bienestar de estos animales. Las reacciones ante amenazas es un poco aquí la cuestión de lo que yo les decía. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos a animales sueltos, un burro, un caballo y una mula. El asno, por ejemplo, ante una situación, su primera reacción, sin ser tocado, sin ser manipulado, estamos pensando en estos animales que puedan estar sueltos, se dice que su primera reacción ante algo amenazante va a ser defenderse. Posteriormente se puede congelar y posteriormente puede salir huyendo. Versus el caballo. El caballo ante una amenaza, su primera opción va a salir huyendo, después defenderse y también se puede congelar. Y en las mulas, que lo vamos a describir hay algo muy importante en las mulas que se llama el reflejo de sobresalto, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tengo una serie de situaciones. Este es mi perro, se llama Pirata, que se enfrentaba a diferentes situaciones, pues donde él prácticamente quería defender el territorio fuera de casa, pero pues el burro no vio amenazante y realmente pues él se quedó incluso ahí congelado y tratando de no moverse ante la presencia de ese estímulo que lo evaluó y que no era importante para él, ¿vale? Entonces, si nosotros pensamos que esto es bien importante sobre el contacto, sobre el reflejo de posición, sobre las amenazas del entorno, pues lo que yo les decía, un caballo va a ceder a la presión y por esto estas técnicas que utilizamos, por ejemplo, que están fomentadas más en el refuerzo negativo, ojo, dentro de las teorías no es algo que sea malo, más bien es algo, sí, que debemos de utilizar correctamente, pero los caballos tienden más a esto. Yo suelto el caballo y lo primero que hago es tratar de que gire, meto presión atrás y el caballo avanza. Y los burros, más bien tú haces esta presión y el burro se queda así como, ¿y qué le pasa a él? ¿No? Porque no están impuestos o su organismo no está reaccionando a la presencia de la presión como lo hicieran los caballos. Entonces mucha gente pues habla de que las técnicas de manejo, que es más difícil tener, adiestrar, enseñarle a un burro, precisamente porque queremos utilizar estas técnicas basadas en la presión. ¿El estoico a qué se refiere? Los burros se habla que tienen este comportamiento de estoico. Lo estoico es que ellos eh, sienten el mismo dolor, pero no lo van a demostrar, ¿vale? Y esto se confunde, ¿sí? Habitualmente que los burros no sienten o que son más tolerables al dolor. No es cierto.
¿Sienten el mismo dolor? Sí, pero no lo demuestran. Y esto tiene mucho que ver también en la área donde evolucionaron. No es lo mismo que a lo mejor en la presencia de que si yo vivo en el desierto y mi única forma, salir corriendo, pues no es garantía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Quedarme quieto o defenderme. Fíjense cómo se va anclando también toda esta parte de la evolución. Entonces, ¿qué hago? Pues no demostrar el dolor. Aunque muchas veces cuando un burro presenta un dolor muy fuerte, es simplemente cambiar, dejar de comer, poner las orejas hacia los lados. Son presencias muy visuales que podemos ver que se arquea aquí el burro y esto ya nos está hablando de un dolor muy intenso, de algo, por ejemplo, en un cólico. En caballos son mucho más expresivos, se rascan, se revuelcan, sudan mucho. Los burros, en este caso el burro eh, prieto que tenemos acá, simplemente se arquea. Entonces ya estábamos hablando, él, no sé si le ven aquí en su ojito, se había tenido un problema, se lo picó en ese momento y había mucho dolor, simplemente fue esa postura o esa tendencia. Esta burrita también tenía dolor muy característico también, yo le llamo las orejas de avión o orejas hacia los lados. Eh, Esto siempre lo digo con mucha reserva, ha visto investigaciones y se siguen realizando, pero aquí encontré esta parte, ¿no? Que los burros pueden resolver, por ejemplo, los problemas de un laberinto mucho más rápido que un caballo y que una mula. Y tal vez hay que ver, por ejemplo, la pregunta de investigación, hay que ver cómo se desarrolló esta investigación, porque yo creo que los burros están más impuestos a navegar, a buscar, y otra vez, volviendo a su estado natural, son de zonas áridas, semiáridas. ¿Cuál es el burro? Ah, pues no tengo comida acá, pues tengo que buscar allá, tengo que ir acá. Toda esta parte también, incluso del aparato digestivo, es totalmente diferente a los caballos. Una dieta para los caballos puede engordar a un animal o puede causar problemas de obesidad hacia un burro. ¿Y esto por qué? Porque el aparato digestivo de los burros aprovechan más esos recursos, ajá, porque lo desarrollaron en zonas áridas o semiáridas donde el alimento es escaso. Entonces, son autosuficientes y son estas partes que tenemos que entender también de esta especie. Los comportamientos sociales, hablábamos de los comportamientos individuales y ahora hablamos del comportamiento social. ¿Qué pasa cuando ellos son gregarios, son de manada? Pero algo muy curioso que me llamó es que en el caballo ya se estipula mucho, o se ha documentado mucho, que la estructura social de los caballos es de un harem, ¿vale? Y entonces esa parte que, que si nosotros no la queremos otra vez aplicar a los métodos de manejo, a los métodos de aprendizaje, nos damos cuenta que los burros es mucho más compleja. Y dentro de estos estudios en animales que están libres, descubrieron que hay 14 formas de estructura social de los animales. Y fíjense, entonces estamos hablando de algo complejo, de cómo ellos reaccionan, cómo ellos eh, enfrentan el dolor, cómo ellos se enfrentan a situaciones, más aparte toda esta estructura social que no está determinada. Y la estructura social va a estar determinada dependiendo de la disposición de alimento, de agua y del refugio, ¿vale? Sí, en un momento leí se decía que los burros eran territoriales, pero no todos, o sea, no es el burro en sí, son los burros enteros, pero ellos pueden compartir territorio, pero las burras, ¿sí? Son las que están fluyendo en los diferentes territorios de estos animales. Entonces, cuando hablamos de que son animales territoriales, estamos hablando de los machos reproductores y no de la especie en general. Ellos también se crean estos vínculos, ¿no? Se crean estos vínculos afectivos muy fuertes. Ya hablábamos sobre cómo ellos lo forman a través
de contactos físicos, pero también es muy importante aquí que cuando no tenemos la oportunidad de tener otro burro, yo siempre recomiendo tener por lo menos en pareja con otro animalito y si no con un caballo o muchas veces la gente opta por una cabra o mismo con los perros, por ejemplo, pueden crear estos vínculos que son muy duraderos. Mi experiencia, a mí me tocó observar en España, en un lugar que se llama el Refugio del Burrito, que ellos, por ejemplo, cuando están en pareja, había como 150 animales y fue muy curioso ver que cada burra o burro tenía su pareja dentro de ese hato. Y me toca ver, observar que una de ellas fallece, una compañera de alguien, la sacan y la burra se queda con esta cuestión de angustia. Y tanto fue la angustia que posiblemente entró en un estado mental de depresión por la búsqueda y al tercer, cuarto día llega a fallecer. Hay algunos documentos, no lo he encontrado como la parte científica, si realmente suceda algo así, pero es muy importante dejar al animal que asimile un poco la experiencia de que tal vez falleció, ya no va a estar ahí, dejar este ritual. Otra anécdota sobre esto, iba viajando en una carretera de México, eh, creo que minutos antes vimos ahí a una burra atropellada y el pollino ahí en carretera, perdón, al revés, el pollino fue atropellado y la burra estaba ahí rebuznando, buscando, oliendo, venía y tal, tal. Es interesante porque grabamos esa escena y tardó media hora, la burra iba, lloraba, rebuznaba, perdón, eh, olía, y fue muy importante dejar que expresar ese comportamiento porque después de media hora simplemente la burra lo olió y se echó a caminar. Entonces dije, wow, ese es un aprendizaje muy fuerte porque también toda esta parte de que los animales pues continúan como su proceso de vida, para mí fue muy impresionante ver este tipo de conductas. El juego, ya lo habíamos mencionado, ¿qué tiene que ver el juego en comportamientos sociales? Pues que de alguna manera van a fortalecer vínculos y van a desarrollar las habilidades y destrezas de la especie. Por eso es importante, desde mi punto de vista y mi experiencia, me toca dar consultorías cuando tienen el burro pequeñito es precioso, puede estar del color o del pelaje que ustedes quieran, pero el problema es que si crece con la familia, ellos crecen de más, aunque sea un burro miniatura, la fuerza es totalmente diferente, ¿sí? Y puede ocasionar problemas en la relación o en el vínculo con los humanos. Yo siempre lo que digo es, si, ok, si no tienes un burro para compañero de otro burro, pues bueno, por lo menos hay que ver si puede ser una mula o si puede ser un caballo para desarrollar a través de este juego, establecer estas reglas de cómo se comporta la especie. Sobre el baño, para ellos es también muy importante, siempre se ha creído, ¿no? De que esta parte hay una función en el comportamiento social, es simplemente poder quitarse sudor, evitar picazón, por ejemplo, de las moscas, de otros insectos, pero yo creo que también ayuda a fomentar toda esta parte de acicalar y de renovar tal vez pelaje o incluso la piel que se ha estado envejeciendo y que muchas veces me ha tocado ver que son animales que no tienen que no dejan que desarrollen este comportamiento. ¿Por qué? Porque se va a ensuciar, va a oler feo, se va a llenar de tierra, pero también entra dentro de estas necesidades de nuestros animalitos para poder tener un comportamiento y un bienestar lo más cercano hacia ellos. Entonces, se dice también que hay comportamientos, y esto lo sabemos, no es lo mismo un burro, un asno adulto y un pollino, ajá, debido a que los pollinos pasan mucho más tiempo en actividades de restauración, de acicalamiento, ¿no? Pues del cuerpo, descansando y en estas actividades de estar curiosando también el entorno. ¿Sí?
Entonces, la experiencia, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces hay que reconocer entonces que cualquier cambio de conducta que sea muy sutil en los burros nos puede representar algo, o sea, poner como mucho, tener un ojo clínico desarrollado para poder anticiparnos o prever algún tipo de enfermedad o algún tipo de situaciones que puedan estar comprometidas la salud de estos animalitos. Bueno, entonces, si nosotros hacemos la recapitulación, podemos hablar que la etología me implica conocer el comportamiento de la especie para mejorar las técnicas de manejo donde yo voy a emplear, y esas técnicas de manejo pueden ser de entrenamiento, pueden ser de interacción humano-animal, de cómo creamos la relación, ajá, para podernos comunicar, para también incluso, ¿no? Para poder diseñar instalaciones y para mejorar el bienestar, para aproximarnos al bienestar. Si nosotros conocemos esos rasgos de estas necesidades básicas de las especies, más el comportamiento individual, pues entonces nos vamos a aproximar a darle una atención mucho más personalizada a estos animales. Y la pregunta es, ¿y las mulas? ¿Sí? ¿Cómo se comportan las mulas? Hay pues dichos o comentarios de mucho, me acuerdo ahorita, ¿no? Bueno, ¿y una mula cómo se comporta? Entonces tendemos siempre a decir, o se comporta como caballo, hay veces que se comporta como caballo y hay veces que se comporta como un burro, pero en realidad hay comportamientos muy específicos de esta especie. Hay algunas evidencias, hablando un poco de historia, que hace 3000 años, ajá, hay evidencias de que en Mesopotamia otra vez empezaron a realizar estas cruzas de yeguas con onagros. ¿Qué es un onagro? Es una variante, es una especie, una subespecie de un burro salvaje de esa naturaleza. Posteriormente, hay otras evidencias que en el siglo I los romanos en Galia empiezan a hacer estas cruzas con caballos y otro tipo de burros que se van empezando a, a ocupar más en zonas bélicas o en zonas de guerras. Posteriormente se empieza en Francia a hacer estas intervenciones o esta genética con animales mucho más grandes, ajá, como es el burro Poitou, con algunas yeguas de la especie o de la raza de Francia. Bueno, posteriormente, esto lleva a que hoy en día hay documentación que estos animales en 1960 se empiezan a utilizar más como animales de carga dirigida más hacia los ejércitos, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron estas noblezas o estas atracciones físicas, yo lo llamaría, incluso también de comportamiento para desarrollar esta actividad de carga. Hoy en día, pues tenemos diversidad de actividades, ¿no? Yo creo que hablábamos a un inicio sobre que estas actividades pues han ido creciendo. Yo creo que muchas de esas actividades se han desarrollado años atrás, pero no se habían visualizado como hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, ya hay mulas que son para monta, que son de salto. En México hay un deporte que incluso ya aceptaron para la charrería en Estados Unidos, hay carreras, el domingo voy a estar en una plática en Costa Rica sobre un evento de carreras de mulas, el turismo, ajá, hay zonas donde utilizan a los animales o principalmente a las mulas para poder transportar víveres o incluso simplemente llevar equipaje que se destine para hacer un camino de senderismo, enganche con burras y también para actividades forestales. Hoy en día hay competencias, a mí me tocó estar en una zona de España donde se hablaba sobre competencias eh, f- eh, flor- eh, forestales, donde
bajaban los troncos, donde se utilizan toda esta parte para no meter maquinaria y se hacían concursos también paralelos para poder demostrar las habilidades y la fuerza que tienen estos animales, ¿vale? Entonces, como sabemos, los burros tienen 62 cromosomas, los caballos tienen 64 y nuestra mula o burdégano tiene 63. Creo que la mayoría estamos familiarizados. Una mula es la cría de una yegua con un burro, ajá, y el burdégano es la cría de una burra con un caballo. ¿Qué tiene que ver esta parte? Que estos animales tienen algo que se llama el vigor híbrido. Y el vigor híbrido, ¿cómo lo podemos abordar? Que el vigor híbrido es que van a heredar lo mejor de cada especie, en este caso del burro y de la yegua, y que estas características, ¡fum!, se van a potenciabilizar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de resistencia, estamos hablando entonces que hay una tendencia genética más hacia el burro. Cuando hablamos de agilidad y de velocidad, hay una tendencia más hacia los genes del caballo. Entonces hay una mezcla de que empiezan a ser únicas y que van construyendo esas características conductuales. Sabemos sobre su rusticidad, sobre su sobriedad, hablan mucho de sobriedad cuando son muy determinantes. Si ella les espanta algo, ¡fum!, van a soltar la patada o se van a salir corriendo. Esto también lo heredan de los burros. Y la fuerza, hay en estas investigaciones, se dice que heredan, ajá, la fuerza del burro y un poco la del caballo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que otra vez que vamos a potencializar esa fuerza, ese tamaño, y también se dice que la parte de longevidad de vida, un burro, hay documentos y puede ver historia, pero los reportes que se describen científicamente han observado burros hasta 50 años. Yo en lo particular me tocó un burro que vivía, una burra que vivía 40 años, pero realmente la calidad de vida ya era ya estaba muy desgastada y tenía que tener muchos cuidados humanos. Si no los hubiera tenido, creo que la burrita hubiera ya fallecido desde años atrás. Entonces se dice que viven más que un caballo, pero menos que un burro. Las mulas son sensibles y nerviosas. ¿Qué nos está diciendo? Que entonces que la agilidad y la velocidad van a tener también el tema de los sentidos, los van a tener más abiertos, ¿vale? Que esa es otra plática que sería interesante también conocer de cómo influye la sensopercepción. ¿A qué me refiero? A los cinco sentidos, de cómo ellos ven, cómo ellos escuchan, cómo ellos huelen, toda esta parte de los cinco sentidos tiene que ver que ellos los tienen mucho más despejados, incluso son mucho más reactivos. Y se dice que estos animales son nerviosos, pero aquí hago este paréntesis en que no son nerviosos, son más sensibles ante estas situaciones y por supuesto, lo que yo le decía, sus respuestas ante una amenaza van a ser mucho más explosivas, ¿vale? Explosivas en este sentido de que nosotros podemos decir que es un reflejo de sobresalto. Una mula, por lo común, ante una amenaza, si yo me voy acercando y tal vez mi presencia o mi aproximación es muy dura, lo que puede hacer una mula es simplemente se levanta, puede girar y darme una patada o aventarme la mordida y se aleja unos metros atrás. O se va haciendo como el burro, va midiendo la situación en hacerlo. Y esto hace que muchas veces se crea que la mula es más difícil de manejar. Por eso se recomienda tener un proceso de un manejo temprano con ellas para poder enseñarles a que reduzcan ese tipo de reacciones ante la presencia y el manejo de los humanos. También dentro de esta creencia hay que entre más temprano en algunos lugares, y bueno, voy a hablar de México, pero en algunos países también me ha tocado ver que a las mulas las amansan, pero, o sea, no son tocadas, a los 18 meses las amansan, les echan la montura, les ponen el freno y realmente creo que eso
hay la creencia de que se van a dejar más los animales, claro, porque son más pequeños. Un animal de 3, de 5 años, pues va a tener ya una musculatura totalmente diferente, sus reacciones van a ser muchas más expresivas, pero yo creo que esto lo podemos empezar desde el primer día 2 a tener esta relación humano-animal. Hay que saber sobre este manejo temprano. Muchas veces se creía que al nacer era para improntar. Yo creo que ahí podemos, se podría hacer algo mucho más efectivo que para mí el simplemente que la mula no reaccione ante mi presencia y se deje tocar, yo ya voy generando este tipo de vínculos, ¿vale? Entonces, eh, hay esta parte también sobre la alimentación. Los burros son más exploradores y los caballos tienden ser más selectivos en el consumo de los alimentos y la mula puede mezclar estos dos comportamientos tróficos eh, durante su vida, ¿vale? Entonces, fíjense, si estamos hablando sobre los sentidos, si estamos hablando sobre cómo ellos adquieren genéticamente ciertas comportamientos o ciertas habilidades de ambas especies, si lo vemos, estas mulas pues van a estar en vigilancia constante como si fuera un caballo, pero lo van a hacer un poquito más elevado. Ajá. Huir es su mayor defensa, pero acuérdense, ese reflejo de sobresalto es me voy y puedo patear, o simplemente no me acerco o simplemente me echo para atrás. Es importante, desde mi experiencia, que ellas puedan ver, escuchar y oler. Yo lo que hago mucho es tratar de enseñar que a lo mejor me acerco con una jeringa o con un fuste para echarlo, prefiero hacer, que ahí viene otro tema, que es las técnicas de aprendizaje que podemos utilizar en este sentido, ¿vale? Se dice que ellas son nerviosas en estrechos caminos, pero desde mi punto de vista yo creo que estos animales son como los jeeps animales, ¿no? Que ellos más bien se adaptan a estos caminos que son sinuosos y que realmente son como tractores que podemos llevarlos al monte sin problema. Decíamos el reflejo de sobresalto y que también en esta parte, quise meter toda esta parte de las mulas son susceptibles a ruidos desconocidos, movimientos rápidos o cosas inusuales. Ojo, cuando hay malas experiencias o cuando no están amansados o habituados adecuadamente. Ujú. Entonces, esta es una parte muy importante que tenemos que rescatar en el momento que queremos tener a nuestras mulas para las diferentes actividades. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede inhibir, ajá, se puede inhibir una respuesta, no sé, que se jala la mula, se espanta y lo primero que hacemos es dar un jalón, ajá, o poner un castigo o asustarla más, pero desde mi punto de vista, la mula puede aprender y puede ceder a ese tipo de manejo, sí, pero realmente lo que está tratando de evitar es que se le golpee más o que se le asuste más. Aquí la cuestión es esto, se requiere ganar más la confianza. ¿Sí? Yo estoy más aunado, ¿por qué? Porque si yo sé cómo procesar la información, sé sobre estos comportamientos, pues voy a tener mejores resultados en la interacción y en el manejo de ellos. Hoy en día, como se los decía, a mí me asombra que hay ya muchas investigaciones donde hacen pruebas, ajá, y creo que aquí lo interesante no es tampoco como volverme en la parte científica. Yo creo que hay que poner en una balanza todos estos conocimientos tradicionales o de campo, ajá, ver que se está tratando de mejorar. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar de estos animales, pero sobre todo también para no cansarnos más en aquellas técnicas que hacían, no sé, por ejemplo, dejar de comer 2, 3 días a los animales, atarlos a un palo, utilizar un asial, utilizar métodos de contención que sean invasivos, ¿vale? Todo esto yo creo que hoy en día se ha ido generando más conciencia. Hay gente que en lo particular que ha sido de campo,
me ha ayudado, me ha enseñado muchísimo y creo que siempre voy a estar abierto a este tipo de enseñanzas, porque la idea es combinar estos conocimientos para mejorar este tipo de bienestar con el objetivo de estar, que los animales estén físicamente bien, emocionalmente bien y mentalmente bien, ¿vale? Entonces, ¿a qué lo que quiero llegar? Es con esto. Me gusta como ir anclando estos comportamientos, o perdón, este aprendizaje, ok, ya sé cómo se comportan, ya sé cómo se reaccionan, ahora viene toda esta parte en qué podemos su funcionar, ser funcionales o su función zootécnica o en algunas actividades. Siempre, hace un ratito mencionábamos, he tenido una charla aquí, hablar sobre las actividades asistidas, psicoeducativas asistidas con burros, que tienen una cuestión de habilidades para la vida. Pero este es un poquito de lo que también se ha manejado y se está visualizando. En los años 70 se empezó a hablar sobre la asinoterapia o asnoterapia en los años 70, principalmente en Inglaterra, que fue esta organización que les platiqué, que trabajé muchos años, desarrollaron este modelo de terapia, pero en realidad hace unos 6 7 años ya no siguieron fomentando este tipo de actividades porque era muy similar lo que se hacía en equinoterapia versus asnoterapia. ¿Por qué? Simplemente porque el burro camina diferente, la anatomía es diferente, el proceso es diferente. Entonces no se puede hablar que podemos implicar. Posteriormente, en los 90s, 80s, se hacen actividades, se hacen paseos con burros y esto se da principalmente también en países europeos y en el año 2000 me toca encontrarme con estos proyectos de psicoterapia asistida con burros en España. Entonces, ahí empieza un camino importante sobre cómo uno puede empezar a darle otros trabajos diferentes a nuestros animales, darles otro valor, ajá, porque también es cierto que en los últimos años a nivel mundial disminuye, ¿sí?, la población de burros. Se dice que los burros han disminuido, perdón, que hay una cuestión de peligro en extinción, no, más bien bajó la población por algún tema de países asiáticos que descubrieron que la piel del burro tenía propiedades curativas, entonces esto fue un choque a nivel mundial, pues donde también los burros, desgraciadamente pasó esto porque en México, por ejemplo, estábamos hablando de hace 10 15 años, un burro te podía costar alrededor, es un ejemplo, de $100 y hoy a lo mejor ya vale $1000, ¿vale? Por este efecto de que empezó también la cuestión, este boom a disminuir la población y esto fue a nivel mundial. Pero también hoy en día la conciencia y creo que también como la empatía hacia estos animales han creado nuevas formas de ver y de sus funciones que podemos ir eh, desarrollando con ellos. Hay personas desde que tienen a su burro, desde compañía, como se los dije, a mí me ha asombrado mucho, tuve la experiencia en Costa Rica de realizar unas clínicas sobre el comportamiento y manejo del burro y me llamó mucho la atención porque se hicieron 2 días y toda la gente llegó con su remolque y con su burro, alrededor de 15 personas por día. Eso para mí fue asombrante porque la mayoría eran animales que estaban ya de compañía en Costa Rica. También hay, en mi caso, agarro un modelo que se llama, que está relacionado con la educación y utilizamos a los burros también un poquito para enseñar a los alumnos de cómo procesa la parte del comportamiento. Es algo pedagógico. Y en México desarrollamos este modelo ahí con ENAI
sobre un modelo que se llama actividades psicoeducativas asistidas con burros, ¿sí? Donde hubo participantes pedagógicos, psicológicos, de etología, y ha tenido un impacto, ¿no? También de ver a ese burro de carga a meterlo a realizar algunas actividades asistidas con animales. Otra de las cosas también en México, y yo creo que en otros lugares, hay disciplinas, carreras de burro, hay festivales de burro, pero yo creo que aquí hay que tenemos que parar un poco y realmente preguntar si el bienestar de los animales no está comprometido. Esa es mi idea, ok, podemos utilizar los burros siempre y cuando respetemos esas pautas de comportamiento, esas necesidades básicas de ellos y no comprometer. Mi historia con el tema de las terapias con burro es que muchas veces, y una vez se lo platicaba aquí a Alejandro, eh, nos enfocamos tantas veces en cuántas terapias va a hacer el burro. Yo voy a dar 300 terapias con 4 burros. Eso no está equilibrado. También tenemos que ver el bienestar animal versus el bienestar humano. En México hemos estado implementando, ya hay más curiosidad por hacer, yo le llamaría actividades asistidas con burros, y va a ser diferente el enfoque que le queramos dar, pero esto también ayuda, hay estudios que ayudan a disminuir estas frecuencias cardíacas, que yo no me voy a meter aquí tanto porque la mayoría son expertos, pero el contacto, y también hay un efecto que muchas veces el caballo puede imponer y un burro te puede acercar. Estos animales necesitan entrenamiento previo, por supuesto, necesitan animales que vayan teniendo contacto, que puedan manejarlo las personas o los niños en este caso, y también habituarlo en el contexto que voy a trabajar para disminuir los riesgos. Esto es de una alumna mía que es francesa, eh, y ha desarrollado este tipo de actividades. Ella mezcla, ella está más como en la cuestión educativa. Ella está en Costa Rica, es entrenadora, hemos compartido conocimientos, pero sobre todo esta parte de cambiar esa percepción que se tiene hacia los burros, también de un poquito de cambiar el paradigma de que el burro solamente es para la gente pobre versus el caballo que tiene esta figura social mucho más elevada, ¿no? Entonces aquí viene esta mezcla en ese sentido. Otra vez hay personas que los tienen de compañía, pero han visto las ventajas. En este caso es un rancho aquí en México, perdón, es una propiedad que ellos adquieren sus burros miniatura, pero también ven el efecto que tiene que ver con la convivencia, de entender, de entrenar, de crear esos vínculos. Y esto, si lo vamos midiendo, si vamos nosotros desarrollando qué actividades queremos realizar, pues va de acorde a estas cuestiones emocionales, incluso mentales, me atrevo a decir. Esto es un proyecto que empezamos a desarrollar en Costa Rica con animales y quinoterapia hace 2 años. Es lo que les digo, a mí la gente que llega fue muy impresionante, y hoy estamos estructurando más sobre estas actividades psicoeducativas asistidas con burros, perdón, para empezar a crear más y fomentar más sobre la utilización de los burros en el sector de las intervenciones asistidas con animales. Eh, Creo que aquí lo importante es, otra vez, pensar en los animales que estén bien, ¿vale? Y tratar, muchas veces esto pues implica tener este conocimiento previo de la especie en ese sentido. ¿Sí? Con las mulas también tenemos diferentes disciplinas. Hoy en día, arriba de la mula ya hace muchas disciplinas, hace salto, hace reining, hace muchas actividades con mulas, y cada vez que platicamos, hablamos, ¿no? Sobre estas funciones que hoy en día las mulas, por ejemplo, por lo menos en México, y escuchaba que
que en Colombia pues hay mucho más cultura y esto, bueno, se sabe a nivel mundial, pero hoy en día también se abre mucho el auge para cabalgatas, para turismo, incluso como les decía, para la charrería se han estado metiendo, pero también se empiezan a desarrollar prototipos. Por ejemplo, aquí tenemos a Carlota. Carlota es un prototipo para hacerla, para que pueda introducirse a estas actividades psicoeducativas en un centro de terapia aquí en México que se llama el Mesón del Herrador o Aula Ecus. Entonces, si nosotros vamos midiendo, vamos enriqueciendo, yo creo que más que dejar que realmente disminuya más la población, pues la idea es de hacer diversa estas tareas. En México últimamente se creó la Asociación de Burros y Mulas aquí en México y se le está dando, quieren sacar una raza y está muy bien, pero yo creo que también es interesante que esta diversidad, por ejemplo, tengo curiosidad en aplicar el agility con burros y con mulas en México. Es una de las tendencias que pueden resucitar, incluso valorar. En México se está viendo mucho también retomar otra vez la atracción animal para los sembradíos, pero de una manera mucho más sustentable, ¿sí? Donde se puedan diseñar implementos que sean mucho más, que tengan un rendimiento mucho mejor para el humano, pero también para el animal y para la tierra. Disciplinas como el salto, por ejemplo, hay lugares en México intentaron hacer esto, ¿no? De poner en ciertas bardas o en ciertos, poner un obstáculo y que los animales saltaran, las mulas también. Son nuevas tendencias que se están viendo y lo que ya conocemos, ¿no? Animales que ayudan en esta parte del turismo, que ayudan también incluso estas mulas que vemos acá y que, bueno, Colombia es experto en las zonas cafetaleras también, pues se siguen fomentando. ¿Qué es lo que yo diría? Otra vez, tratar de ver este bienestar de los animales. Hay animales también de exposición que en México está cobrando mucha fuerza hoy en día. Esta parte yo creo que podemos empezar a combinar, es un collage de lo que hemos platicado, pensar en estos animales que tienen ciertos comportamientos, en realmente que cada especie va a tener sus comportamientos individuales, sus necesidades básicas y que a raíz de ahí nosotros podemos diseñar programas, desde mi punto de vista, para entrenar a nuestros animales. Si yo quiero que va a estar con niños, una mula, un burro, entonces tengo que aprender qué técnicas de aprendizaje o teorías de aprendizaje puedo aplicar para garantizar, ¿sí? Por lo menos que la educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el más correcto para estos animales y disminuir el riesgo que podamos tener durante nuestra cotidianidad con ellos en estas diferentes etapas. Entonces, creo que para mí el poder hablar hoy en día de que estas especies han estado adquiriendo mucha fuerza en este sector sobre muchas actividades, sobre también de dejar de verlos como el animal de trabajo o el animal peligroso o el animal tonto, yo creo que vamos en buen camino y vamos desarrollando este conocimiento paso a paso. Muchas gracias. Bueno, Mauro, realmente, como siempre, espectacular. Muchas gracias por ese aporte, por ese comparte. Me gustaría antes de pasar a esa fase de preguntas que nos cuentes un poquito de tu agenda, de qué cursos estás dando, cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir y bueno, ya continuamos con la otra fase. Pues bueno, yo ahora tengo un poquito de diversidad de actividades. Eh, yo me dedico a la parte del comportamiento y manejo de équidos y una de ellas son como las clases, por ejemplo, las asesorías personalizadas. Otros proyectos que tengo, por ejemplo, hay
queremos diseñar, poder hacer este tipo de eventos o este tipo de, no le llamaría capacitación, pero es un poquito de cursos, pues donde podamos interactuar para las actividades, ajá, con los burros principalmente y en su momento con las mulas. Y esto lo estamos desarrollando aquí en México y lo estamos desarrollando también en Costa Rica para poder ofrecer este tipo de cursos. Sigo trabajando para ONGs que están dedicadas al bienestar de burros, mulas y caballos de trabajo y eso pues me ha estado moviendo, he estado impartiendo algunas charlas, conferencias. Ahora en México se viene el Congreso, perdón, el Simposio Internacional de Etología y Bienestar en la Universidad Veracruzana y vamos a estar participando. Tengo un curso en línea que está más dedicado a la cuestión de caballos que tiene que ver en la comunicación. Pero también estamos desarrollando una investigación sobre habilidades cognitivas y sociales de burros y mulas para ver qué es lo que encontramos en ese sentido. Mis redes sociales, en Facebook me van a encontrar como Mauro Madariaga Nájera, MNX2, y en Instagram me encuentran como Madariaga NM. Genial, perfecto. Muchas gracias, Mauro. Ahora quisiera invitar a los participantes quienes tengan alguna pregunta o algún comentario para que activen sus micrófonos o levanten la mano. Yo creo que están como muy tímidos este día de hoy. Acá en Colombia, 20 de julio es el Día de la Independencia. También sé que en Argentina es el Día del Amigo. Y bueno, eh, vamos a leer chat. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gustavo de acá de Chile. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por compartirme esta invitación. Me alcancé a conectar hace muy poquito porque estaba trabajando y escuché un poquito de lo que estaba relatando aquí el amigo de México, ¿cierto? Y ¿Cierto? bueno, yo igual acá trabajo o he trabajado con mulas. Eh, la han reproducido trajeron un burro reproductor estadounidense de la raza mamut, Ujú, ¿ya? Acá en Chile y la están cruzando para para poder tener mulas, ¿cierto? Con yeguas de la raza chilena, ujú, ¿ya? Han dado un gran resultado con una alzada promedio de 1,40, 1,45 de alzada y me gustaría saber, yo he puesto en trabajo estos mulares desde cero. Desde los 3 años empezamos a trabajarlo ya en la fase de doma ujú, y el propósito, por lo menos aquí en Chile, o es de este criadero, era desarrollar turismo aventura y también ya que fueran mulas de silla y mulas de carga, que fueran multipropósitos. ujú, Y la verdad es que donde hemos tenido, o quizá un poco desconocimiento, en la parte de la embocadura, para poder tener un buen mular que responda bien, qué sé yo, a la rienda o a la mano del jinete, que quizá ahí nos pueden recomendar alguna cosita. Mira, Gustavo, y creo que esto ha sido también parte de mi proceso. Y, ok, creo yo que si tú estás haciendo esta parte, voy a regresar hacia la diapositiva. Estas mulitas, sí se nota mi cursor, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, estas mulitas son de un burro que yo tengo, que este burro también es un burro mamut, que se llama Chaneque, y es un burro mío, que estamos también en un proyecto con la universidad desarrollando mulitas. ¿Cuál es el? eh, yo siempre lo que digo, trato de dejar el primer día que estén con la madre.
Posteriormente hay aproximaciones, simplemente Gustavo lo que hacemos es estar ahí. Hemos tenido resultados que las mulas también son muy curiosas, igual que los burros, y ellos empiezan a ir hacia el humano, ¿vale? Y esto lo hemos aprovechado para empezar a enseñarles a que no sean tan reactivas. Ujú. Empezamos primero acariciando, tocando zonas a lo mejor no tan comprometidas como es el cuello y la parte dorsal, ¿no? Sobre todo su Sí. lomo, y Ujú. posteriormente vamos subiendo como de tono, llegar a los miembros anteriores y posteriores, manejar cola, manejar boca, manejar esta parte. Ese es un proceso que me ayuda, ajá, a ir habituando a estos animalitos, y te estoy hablando que es un lapso hasta los 7 meses, y una vez a los 7 meses empiezo a trabajar un poco con la presión. ¿A qué me refiero? A poner una cuerda o un lazo en la zona del cuello con Perfecto. un bozal, ujú, y empezamos ahí a desarrollar como esta parte también de que ellas puedan manejar los umbrales de presión, qué tanto presiono, qué tanto yo negocio en ese sentido. Eh, Posteriormente, si vamos a simular, por ejemplo, si tengo una carona o tengo algún tipo de material que pueda funcionar para ponérselo encima, se lo quito, o sea, empezamos a madurar como esta parte mental y emocional de estos animales, que no sean reactivos. A mí en lo particular, posteriormente se va subiendo y trabajamos mucho, ajá, con el tema, creo que aquí lo tengo, de utilizar esto que ves aquí, ¿sí? Las Mm. cuerdas, ¿sí? Ah, Largas. perfecto. Eso me ayuda a que el animal vaya leyendo a través de mí sobre, ¿por qué? Porque fíjate, es importante que sepa el animal que voy a estar atrás, que toco atrás, que voy a tocar. Eso lo hago previo. Posteriormente yo hago esa transición, les enseño primero a que paren, a que giren a De los pie a lados. tierra. Exacto. Y posteriormente yo lo que hago mucho es este ejercicio. Yo en lo particular no te diría arrendar como tal, pero sí me gusta entregar cuando me toca el proceso de amance, entregar a los animales que sepan parar, que sepan girar a un lado, el otro, que avancen, ajá, y que echen hacia atrás. Y me gusta entregarlos simplemente con un gamarrón o eh, con una jáquima que ellos puedan responder. Ya después el Claro. tema de filetes va a depender mucho también, y es un tema, ¿no? El tema de los arneses en la comunicación, sí es un... Disculpa, ¿cuánto tiempo está en ese periodo de como de mansedumbre o de adiestramiento inicial el mular para eh, lograr esos objetivos que dices tú, que gire, que retroceda un poco y que Mira, tenga esa confianza? nosotros estas mulitas incluso se dejan agarrar, se acercan, tú te acercas y esto. Estas mulas tienen 8 meses, ajá, y podemos ya hacer ese proceso. Ahorita, en esos 8 meses, yo me esperaría el año para empezar a hacer este proceso. Y a lo que voy, son procesos muy cortos, lo que yo siempre digo. Ok, poner muy bien el objetivo, y pueden ser sesiones de 10 a 15 minutos. Ajá. Ujú. Durante tal vez un mes, 2 meses, puedo tener esos resultados. Ya. Ujú. Sí, No- nosotros acá, o sea, por lo menos del trabajo que realizo yo para poder entregar ese mular de silla, ¿cierto? Y de carga, sí. los tengo en un periodo de un año, Ujú. pero ellos vienen sin saber nada, eh, no saben De de nada, colocar de nada, nada, absolutamente claro. llegan de 3 años a donde nosotros. No, Y, ajá. y ahí partimos con el proceso de confianza, trabajamos en un corral circular nosotros, Ujú. donde trabajamos sin ningún tipo de cuerdas, por así decirlo, donde
sosteniendo las manos o los miembros anteriores y posteriores, nada, Ok, sino que vamos presentando todo el material y si tienen la opción de huida porque reconoce o le causa un temor el material, dejamos que se exprese y después ellos mismos tengan la confianza de volver y mostrar nuevamente y hasta que logre que no le estoy provocando ningún tipo de daño, que la mula haga ese reconocimiento tanto mental para que después tener como una autoconfianza. ok. Eso, fíjate, son dos contextos diferentes, Gustavo, y qué bueno que lo mencionas. Esta mulita que se llama Carlota nació en este espacio y desde el segundo día se empezó a hacer esta interacción, ¿vale? A lo que voy, aquí está Amy. Amy, ella siempre ha fomentado el manejo temprano de las mulas y estos ejemplares que ella trabaja, pues han tenido ese manejo temprano. Esta es como la ventaja que podemos tener, ¿vale? Lograr tener animales mucho más equilibrados en este sentido. Eso es Esta como el imagen, imprinting, ¿cierto? ¿mandé? El imprinting, ¿qué Sí, nombre? sí, sí. Ya, perfecto. Ajá. Esta situación, te voy a platicar el contexto. A nosotros, cada 6 meses podemos visitar a una comunidad, ¿vale? Esta es una mula de trabajo, que es la primera vez que llego y me conoce, pero a ella se le tenía que se le tenía que revisar la boca y se le tenía que poner una pasta. Ujú. Entonces, si aplicamos toda esta parte, por ejemplo, yo trato de no meter presión. Habitualmente, ¿qué se haría? Pegarla al poste y tratar de dársela a la fuerza. Aquí es Claro, una forma de convencer, ¿vale? Que quiero abrirle la boca, que queremos revisar los dientes y que queremos dar la pasta para que no se mueva. Pero si no mal recuerdo, esta mula se le iba a hacer una intervención, creo que se iba a inyectar algo estaba pasando, por eso no lo recuerdo bien, pero son comportamientos que tengo que resolver en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Que está lo que tú perfecto. dices, está la técnica invasiva y está la técnica de que vayamos aproximadamente. Lo que tú haces, y creo que ahí falta esta parte. Suena bonito esto, ¿no? De que los animalitos los empecemos a hacer impronta o imprinting o manejo temprano, yo le llamo, ajá, Ujú. para desarrollar animales mucho más tranquilos. Pero esto no depende del profesional que las arrenda, como tú, depende del dueño. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, sí, lo mismo, sí. Yo lo En- mencioné en un principio y no, y la verdad es que no lo tomaron en cuenta, entonces, claro. Sí, que esa es parte de la labor, ¿no? La parte de convencer, que no es fácil, yo también te entiendo, pero también tiene mucho que ver. Por ejemplo, esta es hija de Chané, que esta yegua era muy defensiva, pero aquí tú lo ves, o sea, a esta edad empezamos a poner estos gamarrones, estas gamarras, ajá, para que se vayan a habituar y no se las dejamos todo el día para que se las pisen, no, 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 es simplemente que se vayan habituando al quitar y poner y claro, posteriormente entramos en otro proceso. Pero sí te entiendo que tu proceso son con animales grandes y digo, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que agarran al animal a los 18 meses cuando mentalmente, físicamente, por ejemplo, los huesos aún todavía no están madurados, por así sí, decirlo, ¿no? sí. ¿Qué es lo recomendable ahí? Pasado los 36 meses, ¿o no? Sí, 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 se Que- habla que hay, mira, en realidad la maduración de los huesos se habla que es de 5 a 6 meses, perdón, de 5 a 6 años cuando ya tienes la madurez de realmente que ya osificaron los huesos, pues que ya cerraron. claro. Ujú. Y tengo una duda porque para mí es más fácil leer el Ajá. lenguaje corporal de las mulas que de los caballos. Ok. Estábamos hablando al principio, Gustavo, no sé si
estábamos hablando al principio que era una parte que las mulas al tener esta descendencia de genética, hay algo que se llama vigor híbrido, ¿vale? Y el vigor Sí, híbrido lo que va a hacer es que va a heredar lo mejor de cada especie, o sea, del burro y de la mula, y esto se van a potenciabilizar, ya que hay unas características. Son más resistentes, son más ágiles, más veloces, son más rústicas, ¿vale? Porque heredan lo mejor. Pero hay un tema, ¿sí? Que ellas son mucho más expresivas, o sea, pero son más rápidas. ¿Estás de acuerdo? sí, ¿Por qué? Porque incluso esta parte de comportamientos en los sentidos son mucho más agudos. claro, Entonces, comparto ahí con la opinión suya y su conocimiento. Y me he dado cuenta también con el tiempo que igual llevo como 12 años trabajando con mulares y me he dado cuenta de eso. Y de lo otro es que ellos tienen un nivel de, bueno, de que son más alertas, mucho más, como más atentas a todo. Y me hace ruido porque son como al nacer una especie híbrida, ¿cierto? Que eh, no tienen descendencia, por así decirlo, no pueden procrear, su sí, instinto de sobrevivencia es mucho mayor. Entonces ahí me hace un poco de ruido eso. sí. Sí, sí, sí. Pero yo creo que esa es la parte que estamos hablando ahorita, la parte como natural, ajá, de que muchas Ujú. veces pensamos de que sí son animales que hemos creado, que hemos pensado que son animales mucho más, más reactivos, ajá, eh, y que también ha tenido estas creencias de que son más peligrosas, de que son un proceso, pero para mí, y te voy a platicar mi experiencia, Gustavo, y creo que vamos a coincidir. Creo, desde mi punto de vista, y con mucho respeto a los caballos, pero una mula cuando te comunicas, cuando la entrenas de una manera aplicando estos conocimientos de paciencia y confianza, ¡puf! Estamos hablando de un grado un poquito más elevado de necesidad, porque tú lo sabrás, las mulas, si tú llegas y haces un movimiento así, que a lo mejor para ti es útil, para la mula es 10,000 veces, Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué te enseña? A modular como persona. Ok, me voy a acercar con calma y lo voy a hacer de una manera mucho más consciente. Eso es lo que yo he aprendido del trabajo con mulas. Y te decía, para mí hay mulas, o me ha tocado trabajar con estas mulas, mulas que no conozco y que nunca he agarrado y tengo que revisarle la boca, o tengo que ponerle, o le tienen que alzar las, los miembros anteriores o posteriores para recortar. ¿Te claro. imaginas? O sea, lo más fácil es llegar, sí, ponerle el lacial o ponerle un castigo, pero aquí viene realmente toda esta cuestión que hemos estado platicando. Sí, bueno, podríamos, se puede estar hablando horas y horas de las mulas, de verdad que son unos animales que por lo menos a mí me agradan mucho. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos y, y creo firmemente que son mucho, mucho más inteligentes que, que los caballos, de verdad, en serio. Son, son muy nobles y cuando uno entrena o adiestra bien un mular para cualquier tipo de trabajo y es a través de la confianza mutua, ¿cierto?, entre el hombre y la mula, uno puede lograr miles de cosas con los mulares. Sí, por supuesto. Y es que volvemos, ¿no? Para mí, quien me demanda, por ejemplo, con los burros, y lo he mencionado siempre, por ejemplo, con la mula lo que me obliga es que sea muy precisa, ¿sí? En mandar el mensaje correcto que quiero de una manera ordenada en mi cuerpo, pero en los burros, si no tienes paciencia y no sabes de cómo se comportan, uff, ¿no? Es Ujú. una cuestión
realmente que dices, bueno, ¿y estos cómo se mueven? O sea, al último acabas entrenado por los burros, ¿no? Entonces, y en los caballos, creo que el caballo, por ejemplo, a mí lo que me ha tocado es sensitivo, sí, tiene estas características también de ordenar, pero creo que también para mí es como que el caballo está más, como que permite un poco más la equivocación en ese sentido, como que, ok, ok, quieres esto y puedo hacer esto, pero creo que en el tema de burros o mi experiencia en el manejo, con los asnos y y con los mulares, es un poquito más preciso el toque. Esa es mi experiencia. Ujú. Muchas ¿Vale? gracias. He aclarado hartas cosas ahí y No, gracias, compartimos Gustavo. harto. Placer. Muchas gracias, Gustavo. Nosotros acá completamente fascinados escuchando. No sé si alguien más tenga alguna manifestación o pregunta. Con esa ya vamos cerrando. Alejito, yo le quería preguntar, pues esta muleta que tiene ya 15 días de nacida, pero dentro de 20 días nace un caballar. Entonces, quería preguntarle si más adelantico puedo juntarlos para que se hagan compañía los dos bebés. No sé, le quería que me dijera eso, qué opina de esa manada. No, me encanta la idea, Dora. Yo creo que soy de las partes que me gusta fomentar. Fíjate que he tenido la oportunidad de poder estar en diferentes proyectos ecuestres, por así decírtelo. Hoy hablábamos de los burros, de las mulas, pero creo que algo que me gusta como estar fomentando es esta parte de empezar a generar este tipo de manadas, este tipo de vínculos. Me parece fabuloso. Yo creo que porque vas a ayudarle también como a madurar, ¿no? En esta parte emocional o mental a tus équidos, ajá, entre tu caballo y tu mula, y esto va a fortalecer el vínculo que tú vayas a generar con ellos en el momento que te acerques, en el momento que vayas teniendo contacto. Yo lo único que cuidaría, y hay que tener cuidado en el momento, por ejemplo, de meterlos, hay que hacerlo gradual y a lo mejor agarrar las mamás en su momento y ver cuál es la que no tiene mayor reacción, porque ahí puede haber un comportamiento de defensa o maternal, ajá, y tal vez pueda provocar, pero simplemente es como precaución ver cómo son esos comportamientos y hacer aproximaciones graduales. Si son yeguas o son las mamás han estado juntas, no creo que haya problema, pero creo que lo aclaro porque me ha tocado cuando hablo este tema que la gente va, agarra, suelta a sus animales y ha visto ahí algunos problemas. No, es todo un proceso, me parece muy buena la idea, pero si son hembras que han estado anteriormente juntas, valdría la pena, pero sí lo hacía gradualmente y ver las reacciones principalmente de las mamás, ¿no? Perfecto, gracias, gracias. Tenía muchas ganas de que me dijeras eso. Sí, sí, Dora, de nada. Genial. Vero, creo que Vero se, Ya se Vero, fue. Vero salió. Eh, ah, está activando. Hola, hola, Vero, ¿nos escuchas? Hola, hola, sí, está. Te vamos escuchando un poco deficiente tu señal. Vengo en carretera. Ay, sí, a ver si ya. ¿Ahí me escuchan? Mejor. No, mejor. Bueno, voy a preguntar. Si me escuchan, pues ya bueno, si no, pues ya me quedaré con la duda. ¿Las mulas y los burros son mucho más curiosos que los caballos o son igual de curiosos? Una, y culturalmente, bueno, pues sabemos que a los caballos a los 2 años y medio, a los 3 los están montando. ¿Sucede lo mismo con las mulas?
De curiosidad, yo creo que ambos tienen desarrollado el sentido de la curiosidad. Obvio, en caballos entre más pequeños son mucho más curiosos, pero por ejemplo el burro lo preserva toda la vida, siempre va a ser curioso por naturaleza, va siempre a investigar, ¿no? Va a ver si es algo que pueda comprometer, en este caso, su vida, entonces va a tener esta parte de ser precavido en ese sentido para poder acercarse, pero investiga, ve que no, pum, se aleja. Y los caballos sí tienden a cosas nuevas, investigar y más tal vez por algo innovador y creo que esto ayuda de alguna manera a poder establecer cuando se entrenan, por ejemplo, mantener la motivación en el aprendizaje, ¿no? Y esto es algo que incluso los humanos lo tenemos y que tenemos que aprovechar, digamos, como este comportamiento, me atrevo a decir que es innato de la curiosidad para poder mantener atentos a nuestros animales hacia enriquecer el entorno en ese sentido y no se aburran, ¿vale? En el tema de amansamiento, me ha tocado a mí ver que estamos hablando, que quede claro, una cosa es el manejo temprano, que yo puedo empezar a tocar a mi animal, que se acerque, que lo acaricie, que vaya gradualmente. Y cuando hablamos de amansar, nos estamos refiriendo que es capturar el animal sin manejo y echarle la silla y ponerle el freno, montarlo y cargarlo, nada más como para tener. Me ha tocado ver que a las mulas las llegan a agarrar aproximadamente del año y medio a los 18 meses, con la creencia de que son animales todavía muy jóvenes y débiles y que pueden ser todavía amansados a la fuerza, ¿sí? La creencia, y hay muchos lugares que se dice, no, un animal ya de 3 años, pues es muy fuerte. Ahorita lo que nos compartía ahí se me fue, ya sé, que creo que se fue, ¿verdad? Gustavo. Ajá, Gustavo, que él Gustavo. está llegando con animales de 3 años. Eh, creo que en el tema de las mulas las agarran más pequeñas, igual que en los caballos. He visto casos que a los 18 meses ya están amansando y arrendando para actividades tanto ecuestres, deportivas, como de carga, ¿no? Entonces yo creo que ahí faltaría otra vez como estas charlas y lo que le decía Gustavo, intentar un poco empezar a fomentar sobre todo estos conocimientos con las personas que estamos involucrados y la importancia que tiene que se desarrollen adecuadamente los équidos hasta cierta edad. También hablabas que con las mulas habría lapsos pequeños de trabajo de 15, 20 minutos. Eso cuando estamos iniciando y posterior, obviamente, ir graduando, ¿no? Em, Cuando ya estamos, por ejemplo, poniendo silla, todo este rollo, o más bien, ay, no sé cómo hacer mi pregunta. ¿Cuánto tiempo sería el ideal para trabajar estos lapsos de 15 o 20 minutos cuando ya aprendieron algo y le voy a poner algo más y entonces uso esos 20 minutos y otra actividad otros 20 minutos? ¿O cómo podría ser? Sí, y ya en el tema de aprendizaje, y esto también pues es un tema, ¿no? De ver los tiempos o los lapsos de cuánto tiempo tengo en motivación a mi animal, en cuánto tiempo también está respondiendo ante lo que yo quiera. Muchas veces, por ejemplo, llegamos, no sé, se me ocurre ahorita, montar a una mula y ya como se dejó, queremos que ya camine, que haga piafé, que haga mil maravillas, ¿no? A lo mejor yo lo que hago es mucho, ok, ya se dejó montar, me monto, me bajo y ya. Al otro día me monto, le agrego que camine 2 pasitos hacia la derecha y ya. Y voy moldeando, voy subiendo gradual. Y creo que ese es uno de las cosas, como ya vemos que en teoría se deja el animal, abusamos de que, es que ya se dejó, casi, casi lo queremos que haga piruetas en el aire y enseguidamente. Es un proceso y algo que también congenio con Gustavo, lo que él me decía, es un año, sí,
es un año porque él está arrendando animales, ¿vale? Entonces tiene que tener la seguridad que sean animales confiables. Entonces, en estos procesos debemos de tener bien claro, por ejemplo, les presentaba esta parte, creo que aquí viene, dividir muy bien cuáles son los objetivos que vamos a estar trabajando en ese sentido. Este burro o esta burra, para lograr que se subiera por sí sola, tuvimos primero que enseñarle que nos siguiera. Dos, que subiera una mano, una pata, y tal vez lo logramos en este día, pero fue alrededor de media hora fraccionada, ¿sí? En lapsos de 10 minutos. Ajá. Entonces, y muchas veces yo puedo decir a la persona, no, sube sube al burro a ese obstáculo. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Queremos subir inmediatamente al burro y que haga ese tipo de, este, de ejercicio. Que cumpla con la actividad que estamos planeando, ¿no? Ujú. Exacto. Tenemos que ser muy claros y tienen que ser paso a pasito, ¿vale? Ok, ok. Oye, me surgió otra duda. Cuando los burros conviven, por ejemplo, en una manada con caballos, y sabemos que los caballos se llegan, trabajan todos juntos y si ven algo peligroso van a salir corriendo todos. Cuando un burro está también en la manada con los caballos, ¿reacciona de la misma manera? Va a depender. Yo creo que hay una tendencia. Yo creo que hay que tener claro, hay burros que salen corriendo, ¿no? O que ceden a la presión. Hay una tendencia general que los burros se pueden congelar o pueden investigar, ¿vale? O sea, esto va a depender mucho de esta parte de las reacciones, pero obvio, si ellos están en manada y algo espanta, pues todos van a salir corriendo porque de alguna manera se contagia. Me ha tocado ver, y no encuentro una foto, me pareció muy interesante, que estuve trabajando en una comunidad donde bajaron animales semiferales a que los íbamos a revisar en un ruedo muy grande y metieron a los caballos y metieron a los burros. Algo que pasó fabuloso ahí es que de un lado los caballos y de un lado los burros. O sea, fue muy marcado que cada quien prefirió irse a su especie. Obvio, los caballos cuando nos acercábamos, porque eran animales que no tenían nada de manejo, había la tendencia más a salir huyendo, a ir moverse. Y los burros tendían más a patear, ¿no? Entonces ahí podemos ver, cuando ya están como hermanados, por ejemplo, aquí no subí una foto, pero hay este burrito con un caballo. Obvio, el caballo, yo puedo ver ahí, lo tuvimos que sacar porque el juego de este chaparrín era mucho más brusco, más intenso, y que el caballo prácticamente con la expresión de los ojos era ya no quiero más, ¿no? Lo hizo sudar bastante. Pero yo creo que también, si estamos hablando de un grupo de manada, se puede contagiar, se puede ser parte, y mayormente si ya tienen un vínculo a largo plazo. Vero. Ok, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias por la invitación para la charla. Gracias, Mauro. Ok, Vero. Bueno, yo creo, o sea, quiero darle la oportunidad a alguien más si tiene alguna manifestación o pregunta antes de que cerremos. Yo tengo una pregunta en cuanto, viste que cuando los caballos, te toca un caballo ya hecho, que ha sido maltratado, digamos, para sacarle todos los traumas, ¿no? Del avance mal hecho. ¿Qué pasa con los burros que ya están hechos y también fueron maltratados? ¿Cómo trataríamos de sacarle los traumas del maltrato? Es el mismo procedimiento. Sí me escuchas, ¿verdad, Dani?
Sí, sí. Que tiene que ver, y bueno, hoy fue prácticamente como hablar algo en general y la idea era ver la posibilidad que tienen los asnos y las mulas en otras actividades, ¿vale? Pero hay temas complejos, por ejemplo, en el sentido de, yo le llamo modificación conductual. Ujú. Y la modificación conductual es cambiar esos significados que existen ante, por ejemplo, ante el humano, la presencia del humano. Si ese animalito, por ejemplo, ve un humano o ve, no sé, una fusta, un fuete, un palo, ajá, y si anteriormente tuvo experiencias previas, la modificación conductual es cambiar ese significado que tal vez generó golpes o miedo a algo que no le pueda causar ese miedo. No placer, pero que pueda ser un estímulo que no le ocasione tampoco cierto miedo, ¿vale? Aquí la cuestión es que podemos abordar lo que conocemos coloquialmente en quitar esas mañas o en quitar esas experiencias previas, se utilizan los mismos procedimientos. Lo que yo hago mucho, María, y ahí sí es como un estandarte mío. Por ejemplo, vamos a pensar, ajá, que, que tu burro se espanta con las bolsas. ¿Estamos de acuerdo? Visualizas. Entonces, cada vez que ve una bolsa, el burro, ¡fum! ¿Sí? Se mueve o se congela o ya no quiere caminar o ve algo afuera, o la mula. Comúnmente, ¿qué es lo que se haría con estas prácticas? Es agarrar a la mula, poner una bolsita en una vara y agarrar y agitarla, ¿sí? Y entonces el animal, pues va a pelear, se va a jalar, se va a quitar. Ujú. Igual que con los caballos sería. Eso se llama inundación, ¿vale? Hay que saber qué tanta inundación o qué tanto tiempo metemos en inundación, porque puede ser malo, porque eso puede generar un estado mental que se llama indefensión aprendida. ¿Vale, María? Esa misma mula, si yo agarro y le tiene miedo a esto, lo voy a hacer gradual. ¿Qué voy a estar leyendo? Por ejemplo, yo lo acerco y si la mula abre los ojos, ahí me voy a detener. Porque si yo avanzo, seguramente el segundo paso va a salir huyendo. Y eso se llama habituación o desensibilización sistemática. Ok. ¿Vale? Y son, digamos, hablando mal y pronto, digamos, más cabeza dura que los caballos o dependería de, digamos, cada caballo, yo soy convencida que tiene su carácter Ujú, como cualquier ser vivo, ujú. eh, y me imagino que los asnos y las mulas sería igual, ¿no? Cada uno Sí, tiene sí, su sí. personalidad, o sea que se habituarían, digamos, no hay una cuestión de tiempo igual a todos, Ujú. Sí, ¿no? tiene su propio carácter y el carácter, acuérdate que es el que adquieren a través de las experiencias previas, ¿vale? Claro, sí, 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 sí. Entonces, obvio, a lo mejor un burro no te va a negociar. Por ejemplo, un caballo se puede espantar y un burro, si tú lo espantas o siente mucha presión, se voltea y te da una patada. Ah, Ajá, claro, son más reactivos que los caballos. exacto. Y una mula, pues va a decir, yo no me acerco, y también se puede voltear y te puede dar una patada. Depende de la especie, sí, pero también depende de la experiencia individual de cada animal. Y si nos metemos más en el tema de caballos, hay razas totalmente a lo mejor que son de sangre caliente, por ejemplo, un sangre se me fue, Sí, un pura sangre, pura un... sangre versus un percherón. Las respuestas van a ser totalmente diferentes. En las Y mulas depende también, también porque de las vivencias que tuvo cada animal, pues yo tengo un caballo, una yegua, que todo el mundo dice, no, está re loca, está re loca, está re loca, está re loca. Y es como que el otro día yo quedé entre el alambrado y la cola,
Y es como que yo vi una actitud que te voy a meter una patada, pero es como que me amenazó, pero nunca me la metió la patada. Y hace este tipo de cosas, que por eso dicen que está re loca, pero en realidad yo creo que, no sé la historia porque no la puedo averiguar, pero que ha sido maltratada, entonces está como a la expectativa de, bueno, de la defensa permanente, ¿no? Sí, exacto. Entonces hay que tenemos que ver la parte que hace el etólogo o la persona, tal vez el entrenador también, es descubrir qué es lo que está provocando eso o cómo le estoy reforzando, porque a lo mejor, por ejemplo, es muy clásico, yo me acerco al burro y el burro me echa las orejas y siguiente movimiento yo me hago para atrás. Entonces el burro me está condicionando a mí que cada vez que eche las orejas yo me hago para atrás. Y si Claro, me sí, sí. hago para atrás va a aumentar y sí me va a soltar la Y patada o se la... siente como más empoderado, digamos. Sí, sí, Ah, sí. O que vulgarmente decimos, ya te agarró la medida. claro, sí, sí, sí. Bueno, gracias. De nada, María, un placer. Ok, Mauro, de verdad, muchas gracias por esta entrega tan amorosa, por tu tiempo. Como como te lo he manifestado, pues vamos a empezar unos ciclos de capacitación, formación. Obviamente todo esto gracias a Asmulares, a la Asociación Colombiana de Criadores de Asnos Simulares, donde, bueno, en cabeza de su presidente y todos los directivos, pues también ellos se presentarán y, bueno, estaremos en algunas temáticas en un corto tiempo, ¿vale? Les estaremos también comunicando. Vamos entonces a detener acá la grabación